En general, si no sabes qué escribir o sobre qué escribir, lo mejor es que no escribas nada. El mercado editorial va siempre con un petardo en el culo, pero eso no significa que tú tengas que hacer lo mismo. De hecho, el mercado editorial y la literatura no siempre van de la mano, diría que ni siquiera el 50% de las veces. Así que no te dejes embaucar por el ritmo frenético de la publicación, de la gente que dice llego tarde a tal libro que salió hace un mes y, en fin, de todo eso no hay que correr para la literatura si realmente lo que quieres hacer es literatura. Ahora bien, puede haber circunstancias en las que, por ejemplo, que no quieras escribir algo simplemente para publicar, sino para probar un nuevo estilo o para esbozar ideas. Eh, o puede darse el caso de que descubras un certamen literario que te atrae y es dentro de muy poco, con lo cual no tienes apenas tiempo para ponerte a pensar, esquematizar y todo eso. Así que os iba a comentar una serie de técnicas que podéis aplicar en estos casos en los que queréis escribir, pero os pilla en blanco y no tenéis ideas, ¿no? Así que para aprovechar el tiempo de camino al trabajo, vamos a ir dándole. Bueno, lo primero, yo creo que no le descubro nada a nadie si sugiero, por ejemplo, contar una anécdota personal, ¿no? Rescatar alguna anécdota o algo que te haya contado un conocido e imprimirlo de una pátina literaria. Esto al fin y al cabo lo hacemos todos aunque no queramos. A no ser que todo el tiempo del proceso estemos siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo. César Aira, en La costurera y el viento, decía que la imaginación, si se la deja sin control, no hace más que apoyarse en la memoria. Así que hay que tener cuidado con eso, porque generalmente lo hacemos siempre. Ahora bien, podemos coger una anécdota siendo conscientes de que la estamos cogiendo, de que estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Y introducir, por ejemplo, un elemento extraño, ya sea un elemento fantástico o un personaje que no estaba en escena, y dejar que la escena se vaya desarrollando, ¿no? Que avance, que evolucione. Pero bueno, eso no os estoy descubriendo América con esto que estoy diciendo, desde luego. Bueno, estamos parados en un semáforo. Otra cosa que podéis hacer es simplemente observar vuestro entorno inmediato y haceros preguntas. Yo, por ejemplo, estoy ahora en una calle con unos comercios determinados, unos bares determinados, un colegio. Podría hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? ¿No? Ese tipo de pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que yo ahora mismo me tuviera que bajar del coche corriendo? ¿Qué tendría que pasar para que esta calle concreta fuera escenario de un crimen pasional? Es decir, esa pregunta, ¿no? El qué tendría que pasar observando vuestro entorno. Luego, si lo que os va es la literatura fantástica y la literatura de ciencia ficción, una cosa parecida a lo que os acabo de decir es lo que hizo Ray Bradbury para escribir cada uno de los cuentos que escribió en El hombre ilustrado. Imagino que no será el único, pero bueno, eso lo contaba en el prólogo del hombre ilustrado, recuerdo que lo contaba explícitamente, ¿no? Que todos sus cuentos partían de la pregunta de ¿qué pasaría si? Pero claro, él ya no escribía de nada de su entorno, sino que se imaginaba escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si llegaran personas a un planeta en el que nunca deja de llover? ¿O qué pasaría si el mundo terminase mañana?
¿O qué pasaría si un planeta estuviera colonizado exclusivamente por una raza o etnia de personas, ¿no? ¿O qué pasaría si, estoy pensando en cuentos de ese libro del Hombre Ilustrado, qué pasaría si Jesucristo hubiera ido, o sea, no fuéramos el único planeta de la creación y Jesucristo estuviera por ahí haciendo segundas venidas, ¿no? Como la del Nuevo Testamento, o sea, la primera venida, pero en otros planetas, ¿no? Que estuviera como, bueno, haciendo, no sé cómo decirlo, bueno, no voy a hacer chistes con esto. Y de pronto unos astronautas que estén explorando el espacio se lo encuentren, ¿no? Esa sería otra técnica, pero claro, pensar premisas, pero ya entrando en lo fantástico, en la ciencia ficción, etc. Luego hay una técnica que viene de la pintura, de las artes plásticas, viene del collage, básicamente. Pero William Burroughs, este autor norteamericano que decía que el lenguaje era un virus, lo impuso o lo trasladó o lo tradujo, como se quiera, a la literatura. Estoy hablando de la técnica del cut-up, que consiste en recortar frases, como un collage, pero con el lenguaje. Ya sean frases nuestras o frases que saquemos de libros. Por ejemplo, yo que sé, El extranjero, ¿no? Que comienza diciendo hoy ha muerto mamá, o hoy mamá ha muerto. Yo que sé, El Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Cogemos esas dos frases, las vamos a recortar y las mezclamos. Mamá ha muerto en un lugar de la Mancha, hoy no quiero acordarme. Es un ejemplo muy tonto, pero quizás si cogéis otras frases que no sean tan concretas, os pueda dar algún resultado que os evoque, os sugiera alguna historia que de otra manera a lo mejor no se os habría... Uy, ¿cómo se está metiendo este? ¿Qué hace? Que a lo mejor no se os habría ocurrido. Venga, tira, anda. Como curiosidad, esta técnica la utilizó Radiohead en el disco, creo que era el disco Kid A. Las letras de ese disco se compusieron utilizando esta técnica del cut-up. Ahora bien, ¿cómo buscar las frases? Pues ya podéis romantizarlo como queráis. Podéis simplemente... En internet hay miles de generadores de palabras. Podéis ir dándole un botoncito y ya está. Un nivel más de romantización, abrir el diccionario al azar y poner el dedo al azar. Un nivel más de romantización, sería, por ejemplo, ¿sabéis lo que es la bibliomancia? La gente que practicaba adivinación con libros, usualmente la Biblia o el Corán. Pues, por ejemplo, cogéis un abrecartas o un cuchillo o algo así, lo hincáis en algún punto del libro, abrís, veis por dónde se ha quedado la punta del cuchillo. Como hay tanto tráfico aquí, con la hora que es, madre mía, y cogéis esa palabra, ¿no? En fin, formas de hacerlo hay un millón. Vale. Luego está Raymond Russell, que él tiene un libro que se titula Cómo escribí algunos de mis libros. En este libro él expone una técnica que fue su método de crear mundos que en su momento consideraron completamente originales y imaginativos, etc. Y es una cosa muy sencilla. Es coger, tú, pones una frase, lo primero que se te ocurra. Yo qué sé, es domingo y hace frío. Y luego, una vez que tienes esa frase, creas otra que suene parecido, como que, digamos que rime con, por ejemplo, las vocales.
Las vocales de toda la frase. No me refiero que sea una rima al final, como si estuvieras haciendo poesía, sino que rimen casi todas las vocales, ¿no? La frase que teníamos es domingo y hace frío. Y podríamos decir, pero el mirlo cruzó el río, ¿no? Es domingo y hace frío, pero el mirlo cruzó el río. Entonces la primera frase que has escrito va a ser como empiece tu cuento. Y la segunda frase, que rima con la primera, va a ser como termina tu cuento. Entonces, ahora ya consiste en hacerte preguntas que unan una frase con la otra, que hagan que tú puedas llegar a la segunda frase a partir de la primera, y ya te empiezas a hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué sería relevante que fuera domingo? ¿Qué pasa los domingos? Pues las farmacias están cerradas, o casi todas las farmacias. Hay menos gente yendo al trabajo. No sé, cosas así, ¿no? Que sí, que implica que haga frío, ¿no? Pues la vestimenta, un tipo a lo mejor, yo qué sé, si es relevante que hoy hace frío, pues has cogido una chaqueta que por primera vez estás cogiendo chaqueta y te encuentras algo en el bolsillo que habías olvidado, ¿no? Y luego, para llegar al final, ¿qué tienes que meter, no? ¿Por qué el mirlo cruzó el río? ¿Qué escuchó el mirlo? ¿Qué hizo que el mirlo alzara el vuelo y cruzara el río a pesar del frío? No sé. En fin, eso ya depende de cada uno, ¿no? No tiene sentido que yo ahora aquí me ponga a inventarme un cuento. Vale, eso es lo de Raymond Russell. César Aira, que lo he mencionado antes, él tiene una técnica curiosa, que no sé si la utiliza siempre, pero muchas veces sí. Consiste en que él empieza escribiendo sin más, ¿no? Una página. Él normalmente escribe una página por día. O por lo menos eso dice en las entrevistas. No sé si se ha quedado pillada la imagen y no sé si el sonido. Que escribe una página por día o eso es más o menos lo que él dice en las entrevistas. Entonces él empieza creando o un personaje, una situación, lo que sea, algo con lo que empezar. Yo qué sé, imagínate que te coges de personaje a un profesor a un profesor ciego, por así decirlo, ¿no? Y tiene su perro guía y tal. Y escribes una página de que el profesor pues tiene sus dificultades, tal. Esa página la dejas reposando. Y luego tú, al día siguiente, antes de escribir, pues haces tu día a día y te quedas con algo de lo que a ti te pase ese día. Por ejemplo, que vas a una cafetería y escuchas una conversación o alguien o la persona que te atiende te dice cómo se llama, cualquier cosa. Por ejemplo, yo qué sé, te das cuenta de que llevan aquí la etiqueta de que te está atendiendo Macarena, ¿no? Pues al día siguiente, o sea, esa tarde, tú introduces en la historia del profesor ciego a Macarena. Hay un personaje, tienes que meterlo, que se llama Macarena y que entra ahí. ¿Cómo? Pues ya como quieras, o utilizar el ejemplo de la cafetería o meterlo de alguna manera. Entonces se te va sumando, vas relacionando las cosas. Al día siguiente, que a lo mejor no sé, tienes un problema con el coche o te llama la atención un charco, no sé, algún elemento, cualquier elemento de tu día, pero lo tienes que introducir en tu cuento y que tenga sentido y que vaya teniendo sentido. Y así es como se va creando una historia casi por sí sola. Ahora bien, aquí, claro, el problema que tiene es que cómo la terminas, ¿no? Porque si la historia se va a ir construyendo sola, ¿qué estás construyendo? Este es el problema que se le achaca a César Aira, eh, que es como que parece que no sepa terminar sus libros, o parece que no esté construyendo nada. Y es verdad, pero bueno, él lo hace así y lo importante no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta y cómo escribe y tal.
Pero eso ya, bueno, el gusto de cada uno. Más cositas. Enrique Vilamatas, esto ya depende mucho del estilo literario que tenga cada uno. Enrique Vilamatas tiene un estilo muy definido en el que constantemente está citando autores. Entonces él en más de una ocasión ha comentado que una cosa que hace cuando no sabe cómo continuar algo que está escribiendo es que abre un libro al azar, coge una frase al azar y tiene que hacer que el narrador de su libro cite esa frase. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que el protagonista de mi libro, lo más pronto posible, recuerde una frase de quien sea? ¿Vale? Y claro, y incluir esa frase y incluir la cita de quién es, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, eh, que soy muy malo cuando quiero pensar ejemplos y nunca se me ocurre nada. Por ejemplo, el del diario de Kafka. Imaginemos alguna frase así. Qué heridos me parecían, ¿no? Que tenía miedo de tocarlos aunque fuera con una palabra. Eso lo decía Kafka en su diario, creo. Lo de qué heridos me parecían, qué miedo tocarlos siquiera con una palabra, que es una frase significativa, ¿no? Porque tocar con una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué le tiene que pasar al personaje para llegar a una situación en la que recuerde esa frase de Kafka y la mencione y diga, esto me recordó a cuando Kafka dijo tal? No, eso es una cosa que la vas a encontrar constantemente en la literatura de Vilamatas. Y bueno, pues yo ya he llegado al trabajo. Creo que me faltan 5 minutos para entrar. Voy a comprobarlo. Sí. Así que voy a cortar ya. Y no sé si alguno de estos consejos, de estas técnicas os será de ayuda. Pero bueno, como digo, no os van a servir para escribir la gran obra de vuestra vida, evidentemente, pero sí es simplemente que, bueno, que os apetece escribir por escribir, os apetece ensayar con algún estilo, probar no sé, tenéis pensado a lo mejor un personaje y queréis desarrollarlo un poquito más y para eso tenéis que enmarcarlo en alguna historia breve, en algún cuento breve, o si pasado mañana hay un certamen al que te quieras presentar y, joder, pasado mañana necesitas alguna idea ya, pues bueno, a lo mejor alguna de estas técnicas os puede ayudar. Y sin más, apago aquí y nos vemos. Chao.